Saludos cordiales. Soy el politólogo Romer Samuel Rivera Moreno, cursante de la 9ª corte de la Maestría en Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, núcleo Rafael Rangel. En cumplimiento con lo pautado y estipulado en la 4ª evaluación de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, cuya facilitadora es la profesora Mari Godoy, me encargaré de abordar y elucidar los aspectos teórico-conceptual y reflexivamente más relevantes en torno a los proyectos de inversión social. A guisa de exordio, es menester que asumamos a la inversión social como un concepto, una categoría o un constructo que cumple con los requerimientos o que concuerda con las particularidades del enmarque. El enmarque, trabajado sociológicamente por William Gambson y posteriormente por Lasch, hace referencia a la condensación, el abarcamiento, la significación y la resignificación de un conjunto de ideas medulares, organizadoras, centrales, que fija una determinada posición política en cuanto a lectura e interpretación del mundo de la vida, tendiente a la subversión, al cuestionamiento y al desvelamiento o propalación de las mentalidades y prácticas economicistas mediante construcciones simbólicas inherentes a la cuestión social y al desarrollo humano estricto sensu. Para el abordaje de la inversión social, en tanto enmarque, implica que entendamos que hermenéutica y ideal típicamente los procesos sociales sean seleccionados, organizados, interpretados y atribuidos de sentido o de una multiplicidad de sentidos en torno a la realidad compleja. En palabras del filósofo Nelson Goodman, el enmarque se erige o se cimenta en tanto formación del mundo. Es una construcción semiótica de la cual emergen, se posicionan y se consolidan determinados sentidos o relaciones de significación que dan cuenta sobre el mundo de la vida, el mundo social. Ahora bien, ¿de qué manera se pone de relieve la inversión social o los proyectos de inversión social en tanto enmarque en el plano factual, en lo empírico, en lo positivo, en lo real concreto? Hay 3 formas o niveles en los cuales se transpira. En primer lugar, la vida personal, entendida sobre la base de la convivialidad y de lo vivencial existencial de cada sujeto en particular, en el marco de sus relaciones intrapersonales o intrasubjetivas e intersubjetivas. En segundo lugar, se destaca la investigación científica. La investigación científica referida a
las construcciones epistemológicamente fundamentadas que surgen, se producen y se reproducen en el ámbito de las relaciones de poder saber constitutivas de lo social. Y, en tercer lugar, entender los proyectos de inversión social en tanto en marketing a partir de la hechura de las políticas, es decir, de la praxis social. En este sentido, la inversión social constituye y representa una respuesta a los problemas derivados de los nuevos riesgos sociales. Para ello es menester que nos ubiquemos en las particularidades estructurales, funcionales y contextuales del mundo actual. Podemos ubicarlo en función de las dinámicas y aspectos definitorios de la sociedad del riesgo global, desde la perspectiva de Ulrich Beck. De igual manera, podemos incluirlo en el constructo, la categoría de modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Pero también los proyectos de inversión social, en cuanto a su emergencia, efervescencia y robustecimiento, lo ubicamos en la emergencia de las sociedades postindustriales, en términos de Alan Turing. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a las sociedades postindustriales? Desde la perspectiva sociológica de Ronald Inglehart, sería la preeminencia de los valores postmaterialistas. Entendida esta faceta o aspecto epistémico que elucida el contexto social actual, global, globalizado, globalizante, se destaca el rasgo de erosión, resquebrajamiento o socavamiento del paradigma de la modernidad, es decir, de las certidumbres que lo tejen, que lo urden, que lo compactan. Pues precisamente estamos sumidos e inmersos en el contexto de la posmodernidad, en el cual prevalecen o predominan los indeterminismos, en términos de Ilya Prigogine, siguiendo los postulados de la nueva física, que a su vez han repercutido en el campo de las ciencias sociales, o, grosso modo, la incertidumbre, lo cual es consustancial a la lógica del paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Concretamente, lo que se sustancia u objetiva en el actual contexto de posmodernidad o de modernidad líquida, en términos baumanianos, es ese cúmulo de transformaciones vertiginosas en las estructuras sociales a través de la mediación o mediatización de lo científico-tecnológico comunicacional en la gestación de lo cotidiano. Por lo tanto, es imperativo que hagamos referencia al mundo actual, se ha configurado y construido en función de la aldea global, de acuerdo con Marshall McLuhan. El mundo ha dejado de ser, si se quiere, ancho y ajeno, tomando como referencia el título de una de las obras del escritor peruano Ciro Alegría. Ahora, ese conjunto de transformaciones
vertiginosas, impredecibles y frenéticas en la estructura social a nivel macro, nos remite a transmutaciones y metamorfosis en el Estado moderno y sus respectivos dispositivos institucionales. Esos cambios en el Estado moderno, tal cual fue contemplado y dilucidado por Max Weber desde el punto de vista de la sociología de la dominación, se ha metamorfoseado en un Estado posmoderno. ¿Y eso a qué nos lleva? Simple y lisamente a reflexionar en torno a la verticalidad con que operan y se producen o reproducen los procesos decisorios en la esfera política pública, lo cual nos lleva consecuentemente a repensar el Estado, tal como lo exhorta Boaventura de Sousa Santos. Repensar el Estado, repensar la democracia. Ese repensamiento del Estado ha de estar conectado ineludiblemente, inexorablemente con la lógica de democratización. Para Jacques Tilly, en su obra Democracia, la democratización implica o consiste en la ampliación de las oportunidades iguales, libres, transparentes y competitivas por parte de los ciudadanos en incidir o repercutir en los procesos decisorios emanados del Estado. Esa democratización está intrínsecamente vinculada con la referencialidad teórica o el paradigma de la nueva gobernanza, muy bien tratado por el doctor Aguilar Villanueva, y que ha estado muy en boga en organismos multilaterales como el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿En qué consiste esa nueva gobernanza? En la horizontalidad, la sinergia, la articulación, la coordinación, la solidaridad, la cogestión y la corresponsabilidad entre los sectores y grupos socialmente relevantes en la toma de decisiones y su respectiva implementación en las agencias gubernativas, en el ámbito del sistema político, a saber cuáles son esos principales sectores y grupos sociales en el ámbito de la nueva gobernanza, de acuerdo con Aguilar Villanueva: el Estado, el mercado y la sociedad civil conjuntamente con la sociedad política. Y esto a su vez se haya interconectado con los componentes de la sociedad: Estado, comunidad, mercado, abordado y elucidado por el sociólogo Etzioni. Es decir, son los agentes sociales quienes deben intervenir, participar e incardinarse en aquellos asuntos definitorios, estructurantes y estructurados de la realidad social. Porque la nueva gobernanza, y allí se circunscribe todo proyecto de inversión social, ha de propender a la atenuación o la mitigación de los principales problemas colectivos, a la ampliación en cuanto a la satisfacción de las necesidades públicas, al fortalecimiento de las capacidades básicas de los individuos, tal como lo concibe Amartya Sen, la garantía y la salvaguarda de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, concretamente de las libertades civiles, y, en suma, el mejoramiento de las oportunidades vitales de los sujetos en aras de coadyuvar con su calidad de vida.
Concretamente, las inversiones sociales, en tanto marcos referenciales, hacen referencia o aluden a una tendencia u orientación preventiva en el ámbito de la gestión pública. Se asume la premisa según la cual antes de reparar es mejor preparar. Por lo tanto, hay una conexión inexorable con la cultura cívica, y la cultura cívica entendida como una conditio sine qua non para la democracia estable, en términos de Inglehart, o para la constitución y la edificación de una democracia efectiva, en términos tanto de Wellesley como de Ronald Inglehart.